¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Industrialísimo, este espacio en el cual hablamos obviamente de nuestra industria de la moda, que incluye la de la confección, la textil, también los hilos, etcétera, todo lo que conforma este enorme universo que es nuestra industria de la moda. No hablamos de diseñadores, no hablamos de tendencias, sino que hablamos de, podríamos decir, el hardcore de nuestra industria, de la cual vivimos todos y la cual nutre a todos. Esta noche tenemos como invitado a Jorge Plata, que dice pasión por los textiles de la forma más ética. Los valores con los que se identifica Jorge Plata son la ética, desde luego, el respeto, la honestidad y la integridad. Siempre está en búsqueda de la innovación, en donde sus procesos incluyen la empatía, la definición, ideación, prototipo y testeo. Como pueden ver, es un total y absoluto profesional de lo que es el mundo textil en México. Él tiene pues su propia empresa que se llama Argentum Textil, él es el director general y cofundador, y vamos a hablar de Argentum Textil desde luego y sobre todo de el retorno, porque es como un retorno de Woolmark a México. Hablaremos de Woolmark, de qué es Woolmark y qué es lo que está buscando Woolmark ahora en su retorno o en su búsqueda de un retorno en América Latina. Muy bien, pues vamos a un pequeño corte, regresamos para que yo les siga platicando acerca de Jorge Plata y después se los voy a presentar. Muy bien, como les decía, nuestro invitado de esta noche es Jorge Plata. Tiene un currículum dentro del universo del textil en México e internacional muy impresionante. Del 2010 al 2014 fue presidente del Instituto Nacional Textil o del Instituto Textil Nacional, perdón, que es un centro de capacitación para una de las industrias fundamentales del centro sur de nuestro país. Es uno de los laboratorios textiles más reconocidos del país y cuenta con equipos especializados, certificaciones que permiten dar un juicio, hacen un análisis y luego emiten un juicio sobre fibras, hilos, telas y obviamente lo hacen mediante una metodología
muy interesante, tanto química como con pruebas de flamabilidad. Les hago hincapié en esto del Instituto Textil Nacional porque no crean que la gente hace, de repente dice voy a hacer telas o voy a tener una fábrica de hiladora de telas. No, todo lo que pasa dentro de una fábrica de este tipo tiene que estar rigurosamente supervisado desde el hilo hasta el producto final. En fin, él, Jorge, fue el presidente de Exintex en el 12 y el 13. Exintex es esta feria que incluye todo el mundo textil de México y también internacional, porque viene mucha maquinaria internacional. Se celebra 2 veces al año en Puebla y acaba de ser este año con muchísimo éxito. Anduvimos por ahí, la verdad, la feria estaba fantástica. Yo siempre les he dicho, uno sabe cómo está una feria cuando entras y la oyes. No tanto lo que ves, sino la oyes. Hay unos sonidos de éxito o un run run de éxito muy especial y Exintex tuvo este run run de éxito. En fin, del 12 al 14 fue gerente de ITEX, un centro de investigación e innovación. Como ven, siempre está puntualmente investigando. Del 12 al 15 fue consultor, esto es muy importante, para el programa de innovación entre México y la Unión Europea, PROCEI, que busca apoyar a las pymes mexicanas, brindándoles asesoría, asistencia técnica y ayudándoles a poder acceder a nuevas tecnologías. Lo más importante es esto, la tecnología va a una velocidad increíble. Si la gente que está dentro de la industria, tanto de la textil como de la confección, pues no va a esa velocidad, pues obviamente nos quedamos rezagados. En la actualidad, y esto es muy importante, es cofundador y director general de Argentum Textil. Es una empresa dedicada a los hilos técnicos y funcionales para la fabricación de tejidos. A raíz de su experiencia, ha elegido seguir un modelo de negocio distinto, del cual hablaremos, donde la utilidad depende de la innovación más que de la producción masiva. Espero que estén escuchando. Innovación es la palabra clave. Actualmente, y esto es lo que me da muchísimo gusto, funge como gerente de desarrollo de negocios en México y América Latina de Walmart. Hay muchos de ustedes que están muy jovencitos o muy recién llegados y a lo mejor hasta el mismo Jorge, al mundo de la moda, pero Walmart estuvo en México muchos años y se llamaba, bueno, era el Secretariado Internacional de la Lana, Walmart, que estaba dedicado a promover el uso de la lana merino, dentro del mundo de la moda. Fue hace muchísimos años. Cuando me doy cuenta de Walmart, digo, bueno, yo tengo mi mascarita, mi bufanda, o como la quieran llamar, de Walmart. Este es, o era, esto nos lo va a tener que aclarar Jorge en un momento más, el logo de Walmart, que me imagino sigue vigente en todo el mundo. Así es de que, la verdad, es increíble poder poder saber que lo que se busca es reactivar la cadena de suministro en América Central, México, Perú y Sudamérica, sobre todo enfocándose a América Latina y a México. Los mercados más llamativos para Walmart, y ojo, porque no estamos hablando de lanas para hacer sacos, son el calzado, la ropa deportiva, la ropa técnica. A las fábricas más antiguas, esa es una de las metas de Walmart, se les ayuda a actualizarse. Pues ya ven que tenemos a un invitado muy especial y muy importante en todo este entorno de los textiles y la tecnología en la modernidad. Jorge, muy buenas noches, bienvenido aquí a Industrialísimo. Querida Ana, qué gusto estar por aquí, estar contigo. Eres una de las personas que considero con mayor experiencia en la industria de la moda en México. Conoces todos los rincones de ella y es súper agradable para mí el que me des esta oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia, que seguramente te siguen de muchas edades, ¿no? Lo decías ahorita, las nuevas generaciones Sí.
que están entrando, los de toda la vida y los que estamos como a la mitad. Entonces, es un como a grupo la mitad. heterogéneo muy interesante, Muy, ¿eh? pero lo que yo estaba mencionando antes, ¿te acuerdas? Yo quiero saber si este sigue siendo el logo de Walmart. Sí, sí, claro, sigue siendo el logo de Walmart, está con esta onda psicodélica de los años 60, pero sí sigue sí, siendo, sí, bueno, es un emblema sí. completamente. Yo la tengo guardada desde hace, creo que la tengo guardada junto con mi máscara de las Olimpiadas del 68, pero bueno, es como mi reliquia y dije, no, si voy a hablar con Jorge me la voy a poner porque quiero saber todo acerca de Walmart. Pero ¿Qué? vamos a empezar contigo. Vamos a empezar, bueno, tu larguísimo currículum, muchos años en la investigación, sobre todo en la innovación en el mundo textil, que hace que fundes Argenta, ¿no es así? Argentum Textil, esa es tu empresa, ¿verdad? Hablemos un poco Correcto. de Argento. A ver, un poco este camino de la innovación que mencionabas hace ratito en la introducción y hacías hincapié en la palabra innovación, la realidad es que llegamos ahí un poco por necesidad, ¿no? Yo soy tercera generación de una familia que se ha dedicado a los textiles y la realidad es que el sistema nos abortó, ¿no? Lo tengo que decir así, medio dramático, pero nosotros estamos muy enfocados en la fabricación de telas para trajes. Tenemos una distribuidora en Isabela Católica, número 13, despacho 101, 102 y 103 del primer piso. Y pues yo crecí ahí en ese entorno, cuando este México maravilloso de los años 80 y quizás principios de los 90 en Izazaga, toda esa zona de la Ciudad de México estaba llena de talleres de confección, de gente haciendo negocios, y veías ahí a los carretilleros llevando telas de un local a otro. Era una dinámica muy, muy bonita ver ese movimiento en el centro de la Ciudad de México. Fue un momento, bueno, era un momento muy importante. Ahora que ha habido todo este escándalo del México Mart que está invadido por los chinos, me acordé, ¿no? Del México Mart y de toda la dinámica de Izazaga. Izazaga, esa calle mágica, porque verdaderamente es mágica, como tú dices, con una vibra extraordinaria, aún a pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo mágica. Pero en aquellos años de los 80s y los 90s, que mucha gente que nos escucha o nos ve no lo sabían, no se podía comprar nada en el extranjero, entonces había una vibra pues obviamente muy diferente. Qué interesante que pues, creciste en ese entorno, en ese ambiente. Sí, a ver, tengo unos recuerdos, es más, es obligado cada vez que vamos a algún viaje, vamos mucho a la Ciudad de México por la cercanía de Puebla a México, y es obligado en mi familia, ya lo sabe, mi esposa, mis hijas, comer ahí o ir al hotel que está ahí en Isabela Católica, el Downtown, que tiene un restaurante muy Sí, bonito, claro. ahí, o al Casino El Español, azul. el azul, Sí, azul sí, histórico, creo que se llama, sí, y al Casino sí, Español, porque azul ahí histórico. comíamos todos los jueves que yo iba con mi papá, comíamos ahí en el Casino Español, con clientes, con proveedores. Entonces tengo unos recuerdos muy, muy, muy bonitos de la Ciudad de México, y sobre todo de esa calle Fíjate, sí, mágica, mágica, mágica. mágica. Y te voy a decir, me acuerdo mucho cuando tembló en el 86, el 85, perdón, que todo 85, el mundo se fue a Naucalpan porque quedó en zona de desastre. Pero al año ya estaban todos de regreso y entonces yo le pregunté, no me acuerdo si a León Coquierto, a quién le pregunté, le dije, oye, ¿y por qué están todos de regreso? Dice, porque la magia de Izazaga no existe en Naucalpan. Y se regresaron, quizá algunos dejaron sus fábricas en Naucalpan, pero todos regresaron a tener sus showrooms ahí en Izazaga. O sea, es una Claro, calle muy especial, muy muy especial. especial, muy especial. La cantidad de negocios que se movía ahí, 20 de noviembre, Izazaga, Correo Mayor, tenías Sí, ahí en la Lagunilla, bueno, tenías para todos los mercados había, y era un volumen muy sí. interesante de negocio. Era un México que tú describías antes del GATT y todo este tema que nos fue abriendo la Claro, internacionalización. El mercado sí, doméstico es
era enorme, 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 ¿no? Enorme, enorme, sí. Y hay marcas que han sobrevivido, que todavía andan por ahí, como Vanity, Marcel, pero la Sí. mayoría, bueno, y la de León Coquier, ¿no? Pero la mayoría son un buen recuerdo, nada más. Pero fue una calle, y sigue siendo, el otro día anduve por ahí, ya sabes, el día de una de tantas marchas, anduvimos por ahí y sigue teniendo una dinámica muy especial, ¿no? Pero a ver, a mí me llama mucho la atención, o sea, tercera generación de textileros, ¿correcto? Sí. O de, sí, correcto. Pero tú te dedicas más a la investigación, a la innovación, y como que te separas, o a lo mejor el negocio ya no dio para más, ¿no? Entonces, tú tomas otro camino, que es el que tienes ahora, pero me llama mucho la atención, ¿sabes qué? Que vives en Cholula. Es correcto, sí. Que no, o sea, uno puede pensar en Puebla como un lugar donde hay muchos textiles y cosas, pero cuando piensas en Cholula, pues piensas en la iglesia, en la pirámide que hay abajo y muchas otras cosas, ¿no? Te voy a ¿Por qué decir te qué fuiste a pasó. Cholula? No, la mancha urbana, nosotros teníamos, eran tres plantas, teníamos una planta de hilatura, una planta de tejido y una planta de acabado. Y hacíamos la Ok, integración hasta la distribución de tela, que era esta historia que te contaba yo de Isabel la Católica. Entonces, sí, estábamos integrados verticalmente y pues éramos, la fábrica originalmente se llamaba Textiles Insurgentes y éramos unos medio mayoristas, pues más o menos importantes en el mundo de las telas de tejido plano, ¿no? Eso era nuestro sí, uniformes, todo esto que era para trajes, en fin, y nuestra especialidad en las mezclas de las triples mezclas, que eran viscosa, poliéster y acrílico. Y hacíamos símiles, cosa de coincidencia de la vida, pero hacíamos símiles de la lana para un mercado ah, que no podía pagar en ese momento a lo mejor una lana virgen, ¿no? O una lana sí, merino, una una lana lana, importada de Italia o cosas de este. ujú, Pero el dress code de esa época, pues todo el mundo iba a las oficinas de traje, y de todo el mundo tenía traje, sí, 4 o 5 trajes por lo menos para poder estar cambiando y no parecer retrato, ¿no? Pero bueno, todo eso sí, se fue modificando y la realidad es que cuando las cosas empiezan a moverse y tú no vas a la velocidad de los cambios, invariablemente te quedas rezagado y no tienes ese tiempo de respuesta rápido para poderte actualizar. Entonces, eso yo creo que fue de las cosas que se me quedó muy grabada, haber vivido ese tema de decir, éramos muy grandes, movíamos muchísima tela y de repente el mercado empezó a desaparecer a una velocidad tan rápida que no nos dio tiempo de cambiar. Y cuando quisimos sí, reaccionar, el mercado ya no estaba, el mercado ya en esa época entró muy fuerte esta cultura pues del uso de pantalones tipo dockers, de algodón, sí, sí, casual business, ¿no? Ya la gente no iba a las oficinas de traje y se fue bueno. deteriorando el mercado a una velocidad muy, muy rápida, ¿no? Y eso hace, y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Tú tomas otro camino Pues te voy a decir qué porque pasa, empieza a haber debe ser muy doloroso perder 3 fábricas, ¿no? muy doloroso porque y aparte para mi suerte, no sé si bueno o mala, soy hijo único, entonces el tema con mi papá, que es mi mentor, mi maestro, mis partners, somos socios en Sí, Argento, tengo la fortuna de que todavía ah, esté conmigo sí, y qué bien, qué bueno. fue muy doloroso porque cuando las cosas empiezan a ir mal, el que está como esperando que la nueva generación llegue, tiene unas expectativas muy altas de que la nueva generación venga con un empuje distinto. Y la nueva Claro, generación ujú, lo que no desea es que le dejen una bomba de tiempo, ¿no? O sacarse el tigre en la sí, rifa. Entonces, fue muy sí, extraño y muy complicado el tema de entrar en una crisis justo en ese cambio generacional y la verdad es que, vaya, aprendí muchísimo de eso, pero sí fue muy doloroso en su momento ver cómo las cosas no salían, a pesar del empeño y las ganas y todas las sí, capacidades que le ponían al asunto y las cosas no salían, ¿no? sí. Entonces, pero bueno, salen de eso
pero tú te enfocas, porque es el 2010, cuando empiezas a estar en toda esta cuestión como de la investigación, la innovación, el control de calidad en el Instituto Textil Nacional. O sea, tú vas tomando otro camino, ¿no? Ahí te va, así, resumen, porque para hacerla práctica y corta, ¿cómo llegó a este tema o por qué, dónde está esa transición? Empezamos a tener pérdida de mercado y al final hacemos como un estudio, decir, a ver, ya no podemos tener las verticalmente integrado, ya no tiene sentido porque el volumen de ventas se ha bajado. Entonces, vamos a verlo como 3 unidades de negocio distintas y el resultado fue que de las 3 separadas, 2 no eran rentables, que era el acabado y el tejido, ¿no? Entonces, decidimos, yo creo que eso sí fue una decisión muy buena. Yo creo que mi papá tuvo ahí esa sensibilidad para decir, no romper lo romántico y verse un poquito más práctico, decir, a ver, si esto no es negocio, no hay que seguir con algo que no es negocio. Entonces el acabado lo paramos, después paramos el tejido, llegó una oferta de fuera para comprarnos la tejeduría completa y eso creo que fue, bueno, doloroso, pero fue muy sano en la parte financiera y nos quedamos con la hilatura. Y seguíamos haciendo hilos, nos empezamos a meter a hilos de poliéster, que no era nuestra especialidad. En algodón no éramos alguien que pudiera competir con la gente que había hecho algodón, ha hecho algodón por muchos años, en tecnología, en capacidades de volúmenes de compra atractivos. Entonces empezábamos a hacer hilo, vender hilo, pero realmente no éramos ni líderes en el mercado, ni teníamos una propuesta de valor. Estábamos ahí como resistiendo a no cerrar, pero no era a nadie le importaba si cerrábamos o no al final. O sea, eso te da una idea de qué tan relevante eres en el mercado, ¿no? Y así es. Esto fue como en 2008, entonces tenemos una junta de socios y digo, oye, digo, así como en resumen de esa junta, fue o volvemos esto con un giro a algo rentable o mejor lo paramos, tomamos un poco de aire y vemos si nos conviene y si queremos seguir como negocio familiar en la industria textil o nos dedicamos a otros giros que también, bueno, a otros negocios que también teníamos en paralelo, ¿no? Y yo me tomo un año sabático, que no fue un año, fueron como 6 meses, y mi tema era decir, a ver, ¿qué está pasando en el mundo que no sea China? Porque China para mí sí les guardé mucho resentimiento por la forma en que China se aborazó al mercado mexicano, el contrabando, digo, a lo mejor no son culpables al 100, pero para mí, en mi ego destrozado, China para mí no pinta. O sea, para mí me han invitado muchas veces a China con boleto pagado y me he rehusado de gobernar. Si no lo veo, no lo conozco y si no lo conozco, no me entero. De nada me va a servir, yo tengo que buscar otras fórmulas. Entonces, en ese momento dije, a ver, ¿qué está pasando en 2008 o sea, en el mundo textil, digamos, occidental, ¿no? De alguna manera? Y en ese momento sonaba mucho Colombia. Colombia traía un boom muy fuerte de hacer bien las cosas, del sistema moda, Entonces, lo primero que hice fue ir a Colombia en 2008, 2009, y pues me peiné muy bien el tema de la feria de Colombia Tex, y hice una alianza ahí con Inex Moda, me metí con Inex Moda. Yo creo que ya estaba en la cámara, pero no era, o ya era presidente del Instituto Textil, ya no me acuerdo, pero ya tenía yo alguna cosa en la cámara, no sé si era tesorero de la cámara o ya era presidente del Instituto Textil, y empezamos a hacer alguna liga con Inex Moda. Conocí el Inex Moda y el clúster, Ciudad Clúster Textil que tienen en Medellín. Es impresionante lo que tienen allá, ¿a poco no? Impresionante, impresionante. Y me tocó el lado A y el lado B. Quise conocer el Hueco, que es una zona muy parecida al centro de la Ciudad de México, donde se mueve todo el textil además, de mayoreo. Además, son muy chistosos, ¿no? Porque es exactamente lo que pasa en Guadalajara, ¿no? Está la feria de Colombia Moda y el Hueco hace su feria en la calle, ¿no? Tapizan la calle, es genial. O sea, la competencia, ahí está, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces me peiné bien Colombia, visité varias fábricas, y la verdad es que no te voy a decir que de ahí se me vino alguna idea, me quedé con algo que fue como una inyección de decir sí se puede. O sea, esta gente lo logró. Hace 10 años antes estaban con el tema de Pablo Escobar y hoy en día están siendo el centro de atención de la moda en el mundo, bueno, por lo menos en este hemisferio, ¿no?
Entonces me quedé claro. con un shot de decir, a ver, si te la crees, puede pasar, o sea, es posible, ¿no? Entonces, la realidad es que no salió un negocio ahí como tal, tengo muy buenas relaciones, amigos muy entrañables derivados de esas primeras idas a Colombia, pero no, de ahí no salió una idea de negocio. Mi segundo destino fue Carolina del Norte, las Carolinas, Carolina del Sur y Carolina del Norte, que toda la vida han sido como Ujú, un centro textil, y yo necesitaba saber en sí, ese momento qué estaban haciendo, porque ya sabía yo que los commodities y la ropa y todo eso, después del NAFTA de los años 95, por ahí mediados de los 90, se vino para México, y luego, pues después en los sí. 2000 todo se migró a Asia. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos amigos de Estados Unidos? Y me di cuenta que estaban muy metidos en una industria propia de textiles técnicos muy maduro. O sea, para entrar ahí no estaba nada fácil, ya era gente que tenía contratos pues, para ropa militar o para uniformes del ejército, o textiles muy técnicos para cosas aeroespaciales. Entonces dije, no, pues esto para nosotros sería un salto cuántico el poder llegar acá. Aparte nadie nos va a hacer caso porque no somos nadie en la industria de esto. Entonces me di cuenta que estaba muy maduro, y salí una visita al North Carolina State University para ver algunas cosas, y ahí me empecé como a involucrar un poco en estas partes de la calidad y de la innovación, y cosas que vi ahí interesantes. Y mi tercer destino fue España, la zona de Valencia y Barcelona, que también tiene esta tradición textil de muchos años, y ahí me di Así es, cuenta sí. que estábamos, o sea, aparte que culturalmente con España, pues siempre tenemos esta cercanía, el idioma acerca muchísimo, y Sí, nos hay tenemos mucha más historia entre empático. españoles, Sí, muy empático, eres un, sí, eres un querido ahí cuando llegas, sí, y, y bueno, empecé a ver que a partir del año 2000 que entra la Unión Europea en vigor, todos empiezan a europizar, incluso España, y empezó a ver como muchos apoyos de la Unión Europea para dinamizar a la industria, a todas las industrias, pero me enfoco en la textil, a cosas de mucho valor agregado. Europa sabía que por los costos que tienen, por la poca gente joven que tienen para contratar, la mano de obra tiene que ser muy bien administrada. Entonces Europa se metió de totalmente. lleno a cosas muy, muy especializadas, pero no estábamos, el gap de tiempo en el que habían empezado no era muy grande. Estábamos hablando de 2008, 2009, y se empezaron en 2000. Entonces ahí encontré como un área de oportunidad. Después me ligué a ITEX, a este centro de textil, de innovación textil, y me volví country Sí, manager de ITEX para México. Y en esas visitas de fábricas y cosas de estas, encontramos una empresa en Barcelona que tenía el interés de entrar a México, en cosas medio especiales. Veía que era un buen momento, y bueno, acabamos haciendo una alianza estratégica con ellos, y realmente esa fue parte del inicio de Argentum. Argentum empieza a meterse en este tema de hilos técnicos, de hilos funcionales, muchas certificaciones. Tuvimos que entender ese mundo de las certificaciones, que en Europa sí, claro. eh, es el más estricto y el mejor establecido, pero Sí, lo captamos rápido. Pudimos, y nuestra experiencia en mezclas de fibras, que en eso éramos expertos, pues nos ayudó a empezar a hacer mezclas con fibras pues, de última generación y cosas de este tipo, y así nace Argentum, bueno, no en el cómo, sino en el 2010, más o menos así, de manera rápida. Esa es la historia de cómo entramos a temas de mayor oye, valor agregado. no, bueno, cuando hablas de fibras, especiales, yo no sé, ¿de dónde salen? ¿Son procesos que hace que las fibras sean más tecnológicas? O la verdad, me declaro totalmente ignorante. Así, bueno, si nos puedes explicar un poquito, o sea, ¿qué son estas fibras tan especiales? Correcto, muy, muy, muy buena pregunta. Y a ver, hago así como una distinción entre las fibras químicas y las fibras naturales, ¿no? Las fibras naturales Okey, pues, son como el algodón, o la lana, o el ramio, todas estas que provienen de algún recurso natural. Y luego están las sí, fibras artificiales, como puede ser la viscosa o el tencel,
que la base es una parte orgánica, pero se extraen químicamente, por ejemplo, de la pulpa de los árboles y demás, pero o sea, es orgánica, pero lleva un proceso químico. Y luego están las fibras químicas, que son 100% pues hechas por el hombre, y ahí entra mucha de la gama de estas fibras técnicas. ¿Qué tienen las fibras técnicas? Las fibras técnicas por lo regular tienen propiedades desde las moléculas o propiedades inherentes de alguna cosa, como repelencia a líquidos, como resistencia anticorte, como resistencia ignífuga, como control de olor, como transpirabilidad. Son fibras que ya nacen con esas, las crean con esas funcionalidades y nunca la pierden. O sea, aunque la laves, aunque hagas cualquier tratamiento a las prendas hechas con este tipo de fibras, nunca van a perder sus propiedades. Entonces, las fibras funcionales y fibras técnicas, al final lo que hacen es que prolongan el tiempo de vida de estas propiedades, que cualquiera de las que describí anteriormente, versus las que puede haber con tratamientos químicos que le das a una tela un acabado y ese acabado es ignífugo, pero eso con las lavadas se va saliendo y eso no pasa en las fibras, se va quitando, y en las fibras técnicas nunca se va a quitar hasta que la prenda o la parte textil a la que hayas enfocado la fibra, hasta su desuso o hasta que ya no lo vas a usar, sigue teniendo esas propiedades. Incluso en la reciclabilidad es muy interesante porque como no pierde las propiedades, puedes darle un segundo uso de vida, y hay muchísimo es otro campo que está creciendo mucho, la reciclabilidad de estas fibras técnicas, ¿no? Sí. Dame un ejemplo de una prenda hecha con una fibra técnica. Por ejemplo, alguna que puede sonarles es a lo mejor Kevlar, ¿no? Que es esta fibra que se ocupa en los chalecos antibala, pero también se puede ocupar en guantes que sirven para anticorte. Mucho en el sector automotriz se ocupan estos guantes a las empresas que hacen el estampado de las puertas. Se hace cuenta que es la lámina, luego llega un troquel y es el que le da la forma a la puerta. Pero esa lámina lleva los bordes muy filosos, entonces para manipularla usan ese tipo de guantes para no cortarse, y aparte a la hora que hace el corte queda muy caliente los filos. Entonces esta fibra tiene propiedades para que no pase el calor y para que no haya corte, por ejemplo, ¿no? Me hace pensar un poco en la fábrica de los Maguad en Pachuca, ¿no? En Texín, donde hacen ropa de protección para gente que trabaja en fábricas en situaciones de alto riesgo, ¿no? Que son anti muchas cosas, ¿no? Tal cual, ese Ellos es un deben ejemplo usar, perfecto. ok, muy bien. Entonces, estás Ellos no lo dedicado saben, yo sí lo sé, pero indirectamente ellos acaban usando telas que van fabricadas con nuestros hilos. Ahí Mariana con seguramente nuestro, eso pero está exacto, es un gran interesante, ejemplo. ¿no? Ese es un gran ejemplo. Oye, me dice Pepe Aguilar Merino, todos estos temas me hacen pensar en los trajes de los astronautas. Me imagino que los trajes necesitan de fibras especiales, ¿no? Desde luego, digo, ya se fue, querido Pepe, ya se fue creo que lo más premium de lo tecnológico es un traje de astronauta, pero efectivamente, o sea, al final, aislantes térmicos, transpirabilidad, protección a temperaturas altas, todas estas propiedades te los dan las fibras técnicas o las fibras con estas bondades tecnológicas que sirven para múltiples usos. A ver, te puedo decir que hay para hacer composites de fibra de carbono para coches, ¿no? Los coches de la Fórmula 1, por ejemplo. Sí. Todas esas bases son de alguna manera textiles que han sido modificados o han sido o se unen en un se llama composite, una unión de diferentes fibra de carbono con fibra de vidrio, por ejemplo, y eso hace que sean piezas muy livianas, que tengan una resistencia fuertísima. Y digo, hay múltiples usos de los textiles técnicos, es un mundo enorme. Claro, es exactamente lo que dice Javier Ángel aquí. Un ejemplo de fibra técnica es la fibra de aramida, que tiene altos valores de resistencia, que era lo que tú decías de los chalecos antibalas, ¿no? Exactamente, las fibras de aramida justamente son estas de las que hablábamos, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, ¿cómo es que tú, siendo un experto en todas estas fibras técnicas, ahora estás con Woolmark, que es lana merino, que es lo más opuesto a una fibra técnica? Platícanos, yo quiero que me platiques sobre todo, o más bien a nuestro auditorio, ¿qué es Woolmark? Yo me quedé en que era el Secretariado Internacional de la Lana, pero creo que eso ya no existe. Pero cuando estuvieron aquí en México, eh, el secretariado era fuertísimo, fuertísimo, porque certificaba las lanas, etcétera. Luego se fue, se aburrió de México, supongo que decidió que nosotros éramos puro poliéster y bye, y ahora están de regreso, me parece maravilloso. Así que quiero que me cuentes todo. Mira, justamente está ahorita un video donde se ve Sí. gente haciendo ejercicio. Todas esas prendas deportivas de última generación están fabricadas con lana merino. Entonces, este tema de la lana merino, pues resulta que la lana merino es la fibra natural más tecnológica que pueda haber. Entonces, por eso es una de las razones por las cuales yo acabo en Woolmark ahora como consultor de alguna manera, y, eh, y es impresionante cómo ha crecido el mercado de outdoor, de sportwear, y demandando muchísimo fibras de lana merino propiamente, porque la lana merino tiene la particularidad de tener un tacto supremo, digo, es la palabra que se me hace que asemeja más a las condiciones que te da de tacto, un tacto Sí. como de un algodón pima, ¿no? Casi, casi, pero con unas propiedades muy interesantes de liviano, de transpirabilidad, de control térmico, de antiolor, naturales. O sea, es impresionante la lana. Bueno, es que uno se quedó en el uso de la lana para trajes, abrigos, etcétera, y eso ya cambió totalmente. Bueno, es parte de la evolución y de la tecnología. Exactamente, Creo que conocíamos, a ver, cuando sí, te dicen lana, te imaginas caliente, raspa, sí, me da sí, alergia, ¿no? sí, Eso es lo que está en la mente de cualquiera que le digas lana, ¿no? Imposible usarla. sí. Y Pero sí, resulta difícil pensar que puede haber lana, obviamente, en ropa deportiva, en calzado, en outerwear, en sportswear. Eh, ¿Desde cuándo viene esta como modificación o este cambio tecnológico de la lana merino? Ya lleva muchos años, supongo, ¿no? sí, esto empieza y tiene que ver un poco, me parece muy padre que tú tengas todo este conocimiento de lo que era Woolmark en los años 70, 80 Sí, y finales de los 80, que me parece que fue como la última interacción de Woolmark exactamente, con México. con México y con Estados Unidos también. Fíjate que explico un poquito qué es Woolmark y a qué se dedica, porque Sí, por favor. no es una Exacto. marca, no es un, o sea, bueno, sí No es tiene una todo el branding, tela, no es sí, una tela, no es una empresa que quiera vender productos. Woolmark, y pongo como ejemplo siempre a mi querido Jaime de Cotton Inc., porque la claro, gente igual, sí, identifica mucho Cotton. Es algo muy sí. parecido a Cotton en el sentido de Ujú. una organización sin fines de lucro, fondeada con recursos del gobierno australiano y fondeado con dinero de los productores de lana merino australiano, ¿no? Al final, Australia produce el 80% de la lana merino del mundo y es Okay. el gran productor de esto, pues Australia, y la pregunta es ¿por qué Australia? Los microclimas que tiene Australia son muy propicios, muy buenos para la generación de la lana merina en microniers muy delgados. El micronier es como la forma en la que se mide la finura del pelo de la oveja merino, y con Sí, sí, microniers más finos llegas a estos tactos supremos que son muy increíble, deseables sí. para, a ver, te estoy hablando de ropa interior hecha con lana, ¿no? Que, que tú no creerías que una ropa hecha con lana te va a calorar o te va a hacer al contrario, ¿no? Tienes un tema de control térmico natural, un tema de control de olor, un tema de transpirabilidad, es la cosa más
más exquisita que te puede pasar, y yo no lo había probado Pues sí, claro. hasta que lo hice una vez con, con ropa deportiva principalmente, y Sí. el performance que te da la lana merino es único, ¿no? Cuando hablas de performance, ¿qué es el performance que te da? Mira, lo que tiene la lana Las merino ventajas, a ver, dime. son, Sí. son las ventajas, exactamente. Tiene una particularidad, 35% digamos, una vez que tienes una prenda o tienes un hilo de lana, 35% es aire. ¿Por qué es aire? Porque si nos vamos a un nivel microscópico del pelo de la oveja, tiene huecos, haz cuenta que son tubos dentro bueno, la parte capilar del hilo, adentro hay huecos y esos huecos atrapan el aire. Entonces, eso es lo que le da esta protección térmica, aísla, tienes un aislante natural ahí, pero a su vez tienes una prenda súper liviana. Entonces, tienes una prenda que se secaría muy rápido cuando tienes este tema de sudor. Claro. Por ejemplo, voy a poner el caso de una playera haciendo ejercicio. Tú te pones una playera, empiezas a correr, el calor metabólico, que es lo que tú estás produciendo de calor corporal cuando estás haciendo ejercicio, si ese vapor no sale, se queda ahí, se retiene, y eso es lo que provoca el sudor. No es una prenda de poliéster, se te empapa y estás lleno de sudor. En el Sí, caso de la claro. lana, permite que ese vapor salga, y si llega a condensar algo, porque si condensa algo que es parte del sudor, a la hora que esto se moja, el secado es súper rápido porque 35% es aire, ¿no? De lo que puede captar Claro, claro. de sudor. Entonces, ese performance al que me refiero, pues cuando tú estás haciendo tracking o estás haciendo corriendo o estás en un ambiente extremo de calor o de frío, esto actúa siempre como una prenda inteligente de alguna manera. Entonces, cuando hace calor, te Claro. ayuda a transpirar, y cuando hace frío, retiene tu calor corporal. Es algo muy, Extra, muy, muy extraordinario, extraordinario. muy interesante Sí. dentro de una fibra natural, sobre todo, ¿no? Porque con fibras químicas, nosotros lo hemos hecho aquí en la fábrica en su momento, con, no sé, digo una Thermolite, te ayuda a retener un poquito el calor, o Coolmax, te ayuda a que transpire, Sí. pero siguen siendo fibras químicas, poliésteres al final, que no te van a dar nunca la comodidad que te puede dar una fibra natural, ¿no? La naturaleza no se equivoca en lo que hace, me queda claro, y bueno, pues esa Sí. es un poco de la funcionalidad que ahora, desde hace unos 15 años quizás, se ha enfocado mucho el tema de sportwear, y sobre todo marcas de outdoor en Estados Unidos, ha habido muchas marcas emergentes en ese sentido, pues van buscando este tipo de fibras, ¿no? Claro. Esto es, obviamente, a mí me toma un poco por sorpresa. Estamos viendo aquí el video, que está muy interesante acerca del cambio de la lana que te protege. Entonces, a ver, dime una cosa. Los productores son los australianos. Ellos producen la lana, bueno, hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Con sus ovejas. Y esa lana, ¿dónde se procesa? ¿Dónde se convierte en hilo y luego en tela? No, eres muy asertiva en las preguntas que haces, y me parecen buenísimas, porque eso es lo que nos va a ayudar a entender el mundo de la lana y cómo está funcionando. Para contestarte esto, voy a dejar dos puntos en el aire, que a ver en qué momento los unimos. Uno sería China y otro sería nearshoring, que creo que en algún momento llegaremos por allí. Sí, Eh, China. China consume el 80% de la producción de lana merino australiana. Y eso tiene una ahora sí que lógica, caramba. Sí, sí, eso tiene una lógica pues muy sí, clara. China es la fábrica del mundo, pero eso es lo que hace que de repente tú puedes decir, bueno, ¿por qué Walmart ahora regresa a México o América Latina? en América Ellos, Latina, sí. Australia, cuando tienes un comprador tan potente como China, invariablemente, si China tiene esa capacidad de compra, pues empieza a adueñar
del precio de las fibras. Pues al final las fibras, tanto commodities como el algodón o fibras, lo pondré yo en la categoría de fibras de lujo como la lana, tienen un tema de oferta y demanda. Entonces, si China empieza a acaparar toda la lana de Australia, pues al final China se quedará con el precio y se quedará con las condiciones para manipular el mercado, ¿no? El mercado, entonces, claro. El mercado, claro. Entonces, Australia empieza a ver esto y dice, a ver, tenemos que diversificar de alguna manera la venta de la lana y no dejar, incentivar otros mercados que puedan ser interesantes para, para que puedan también ser atractivos como clientes de lana. Y empieza un proyecto hace 10 años que se llama Emerging Markets Project de Walmart. Empiezan a hacer cosas en Vietnam y hacer cosas en India y en Portugal. Entonces empiezan a incentivar. Y bueno, esto lo voy a conectar con lo que tú decías de en los años 80, finales de los 80 desaparece Walmart porque empieza a haber un boom de las fibras sintéticas, acrílicos principalmente y poliésteres, que combinados pues daban resultados bien, o sea, resultados muy similares a la lana y el precio era completamente distinto, ¿no? Pero el acrílico es una fibra que está en proceso de extinción, ya quedan muy pocos fabricantes de acrílico en el mundo, y eso lo empezó a detectar Walmart y empezó a hacer en Vietnam un proyecto muy interesante para transicionar empresas que estaban haciendo acrílico a empresas que pudieran fabricar hilos de lana, a la par de conectarlos con un mercado que estuviera demandando eso, porque tú puedes hablar con un fabricante de hilo y decir, oye, tienes las capacidades tecnológicas para procesar lana, y el fabricante de hilo te dirá, perfecto, ¿y a quién se la voy a vender? ¿No? Exacto. Entonces, Walmart al final lo que hace es interactuar no es un trader, es un conectador decimos somos como estas que antes cazaban a la gente, ¿cómo se llamaban? Sí, como la del violinista en el tejado, la casamentera. Casamenteros, somos como casamenteros, al final conectamos al que necesita la lana con el que necesita fabricarla y justo ese es el tema de tratar de incentivar el supply chain o la cadena de suministro en América Latina. Primero es saber quién está en el mercado, quién tiene capacidades para poder hacer la lana y hacer ciertos ajustes tecnológicos para lanas que antes se ocupaban en trajes y ahora pueden ir a un mercado de sportwear, calcetines, o puede ser seamless, o puede ser calzado. Y al final ese es el trabajo previo que hoy estamos haciendo. Primero incentivar el mercado. ¿Y cómo lo estás encontrando? ¿Incentivable? A ver, me estoy encontrando con un tema muy complejo en México por este nearshoring que suena tanto, pero no, mi percepción es que no le estamos entendiendo a las nuevas reglas y a las nuevas demandas que puede tener el nearshoring, como que estamos queriendo replicar el primer tratado comercial TLC que tuvimos en el pasado, tratando de pedir, a ver, dame tu target price, déjame ver si yo te puedo igualar, queriéndonos comparar con China, cuando China tiene muy desarrollado el tema de supply chain. Es dificilísimo tratar de entrar por precio y por condiciones que México ya no tiene. Quizás en el pasado tuvo un supply chain muy, muy robusto, pero hoy no lo tiene. Entonces, me estoy topando con, a ver, voy a sonar quizás dramático, pero de repente veo empresas en una etapa de agonía que les surgiría entender estos nuevos cambios, y creo que quien va a lograr hacer efectivo el tema de nearshoring no va a ser el más fuerte, no va a ser el que tenga más años en el mercado, sino va a ser el que logra adaptarse con mayor velocidad a las demandas del mercado y a tratar de entender el contexto económico, social y político que está habiendo entre México y Estados Unidos, y un China esperando el movimiento adecuado para meterse a romper el mercado, porque China se muere por entrar a Estados Unidos y México pareciera que es el lugar indicado para hacerlo, y se me hace que estamos un poco dormidos como industria en ese sentido.
Se nos va a venir la noche y no nos han avisado, no, pero eso va a pasar un poco. Ay, no, creo no yo. me digas eso suena terrible, entonces hay que apurarse, ¿no? Sí, a ver, pero Walmart tiene que apurarse. Walmart lo está intentando y como Sí. Walmart creo que hay otros sectores, lo estamos viendo y te pongo un ejemplo muy claro, el sector automotriz. O sea, en un año el 15% del mercado se lo quedan los coches chinos. O sea, hay marcas chinas, las que tú quieras, en un año. O sea, esas son las capacidades de China para entrar a un mercado con una velocidad que no te da tiempo ni de reaccionar, ¿no? Sí. ¿Y eso tú crees que pueda pasar con lo de el textil y las posibilidades de la lana? A ver, yo, hago un paréntesis no solo de la lana, pero creo que algo que Europa, que En también general. tuvo este embate de China, ¿cómo otros países han logrado permanecer a un embate como el asiático? Y creo que esta es la era de la ultraespecialización. O sea, las empresas que en Europa hay, en Italia, en Portugal, en Francia, en España, en Alemania, hay una industria textil robusta y potente, pero todos están en el área de la ultra especialización. O sea, si tú quieres el commodity, el volumen grande, esa historia Sí. ya es muy complicada, Ya, muy complicado. ya fue. Ya fue. O sea, era muy bonito, tenemos como que los recuerdos de algo que sucedió, pero las condiciones han cambiado. Pero la ultra especialización para mí creo que lo que yo he visto, sobre todo en Europa, les pongo ejemplos, hay empresas Sí. que hacen únicamente telas especiales para veleros, ¿no? Y es una empresa que es especialista y es la number one o number two haciendo eso. O composites especiales para molinos eólicos, para viento, con características muy específicas, y se dedican a hacer eso y hacen muchísimas piezas de un producto muy especializado. En México, en la industria textil, queremos ser de todo. ¿Qué haces? De todo. O sea, tú mándame algo, yo te lo igualo. No puedes ser todólogo. Ya esa época, para mí, Ya creo que ya terminó. cambió. No, Ya pues, terminó. ya. Y desde Entonces, Walmart es la misma visión. y Walmart en su búsqueda, o sea, de reposicionarse en América Latina y en México, obviamente aportará capacitación o encontrará las empresas que puedan seguir este camino de la ultra especialización. Supongo Pues que es la idea, ¿no? esa es la idea porque el mercado, digamos que las demandas del mercado, y estamos pensando en Estados Unidos, la realidad es que Sí, ese es el claro, mercado al que claro, todo el mundo quiere llegar. Hoy que quiere ver. Sí, tuvimos un tema que no nos había pasado, bueno, no jamás, pero en muchos años, que era este reposicionamiento del valor del peso versus el dólar, que nos impactó muchísimo sí, al tema de exportación, y sí. creo que esa es parte de esta depresión que hay en el mercado textil en México, porque hoy ves empresas Ujú. rechazando pedidos, pero no porque no quieran hacerlos, porque cada pedido es perder dinero, ¿no? Entonces, ha sido una Claro. historia un poco dramática, y la incertidumbre tampoco te ayuda a saber si este repunte que se tuvo es momentáneo, es un reflejo de la cuestión política que acabamos de pasar, o va a empezar a hacer una revalorización el dólar versus el peso. Entonces, todas estas incertidumbres, lamentablemente, pues te dejan un poco paralizado, y las empresas están esperando a ver qué pasa, para dónde se mueven, si va a haber un retorno de lo que en el pasado se hacía como exportaciones, o tienen que empezar a ver otras fórmulas nuevas de productos o de mercado, que eso tampoco es fácil, hay que tener un poquito de paciencia, hay que hacer pruebas, hay que hacer todo el proceso, ¿no? Cuando vas a entrar a un mercado nuevo o vas a desarrollar un producto nuevo, ¿no? Pero supongo que ahí es o le entras o te sales, ¿no? O le entras o te O sales. te sacan, o te Fíjate que sacan. estuvimos Sí. hace 2 semanas en León, estuvimos en CISEG, y viendo a productores de calzado que
me gustó lo que vi al final, vi las nuevas generaciones, ¿no? Por algún tiempo yo era como de los chavos en las reuniones, ya no lo soy, entonces ya empiezo a ser de los maduritos en las reuniones, pero veo un empuje, veo un León muy preparado para el tema de nearshoring, muy preparado en la logística, en conocer el mercado, en la relación con clientes en Estados Unidos, y encontramos algo muy satisfactorio para la idea que estamos teniendo de proyectos en tema de calzado, sobre todo en calzado deportivo, que tiene mucha demanda con el asunto de la lana, y creo que son de las primeras cosas que van a empezar a pegar en este proyecto de Woolmark, el calzado deportivo, de la mano de gente en León. Los veo muy, muy preparados. Sí, bueno, León siempre ha sido un como hub de no solo de calzado, sino de tecnología. Y yo encuentro que la industria del calzado tiene mucha awareness de lo que está pasando internacionalmente o globalmente. Y pues qué bien que me estás diciendo esto, que ahí crees que podría darse esta simbiosis que está buscando un Walmart, ¿no? Sí, sí, concretamente ya, a ver, aquí tendríamos que ir un poquito a la par. La idea, digamos que el sueño dorado sería desarrollar a productores nacionales de lana, los tradicionales, los que han estado toda la vida. Tienes fábricas como Santiago Textil, que se fundó en 1880 y es una joya de fábrica, el acervo que tienen en la lana. Y bueno, se han ido diversificando también a otros proyectos, pero la intención, uno de Woolmark, es estos partners de toda la vida, cómo los incentivamos o cómo los ayudamos a esta innovación evolutiva de tratar de ir a nuevos proyectos con nuevos productos, o incluso hasta disruptiva, de crear cosas que no se habían considerado en el pasado, y estamos trabajando en la mano de ellos. Y ellos supongo que están receptivos, ¿no? Sí, a ver, o sea, sí. El textilero mexicano podrá tener ciertas cosas, como todos, hay defectos y virtudes, pero creo que una de las virtudes importantes es, tenemos la piel muy gruesa, hemos pasado tantas adversidades que ahí siguen, ¿no? Y con ímpetu, con interés, y la verdad es que hemos te puedo decir, las sensaciones de apertura, de ir para adelante, y estas estaban también con un tema nos dejaron muchos años y ahora que regresan, ¿no? Como el hijo pródigo, me sentí un poco ahí en ese papel cuando hemos regresado a estas empresas tradicionales de lana, pero la verdad los veo muy receptivos, los veo intentando pues dar el siguiente viraje hacia el futuro de los próximos años, ¿no? Y tienen en la cabeza el nearshoring, y tienen en la cabeza el valor agregado, o tratar de hacer cosas con valor agregado. Entonces, el pulso que tengo hasta ahorita de lo que he encontrado en el mercado es positivo. Bueno, eso es una muy buena noticia, ¿no? Pero es muy interesante que te digan, nos dejaron solos muchos años, porque sí, un día empacaron y se fueron. Ya no les interesó el mercado mexicano por alguna razón, o porque el posicionamiento era diferente, ¿no? Sí, yo creo que también se dejaron seducir por un China que venía creciendo a todo lo que da, y yo creo que los recursos los enfocaron en un mercado que, imagínate, el China de los años 90, ¿no? Que empezaba a crecer, no te lo acababas, o sea, podías ir de provincia en provincia, y fábricas y fábricas, y transferencia de tecnología, y todo este tema que después se revierte, ¿no? Pues hoy ya te diste cuenta que haber alimentado ese dragón, pues también tiene sus consecuencias, ¿no? Pero me da la impresión. Hay que pagar la factura, ¿no? Hay que pagar la factura. Sí, caramba. Bueno, pues ya nos pasamos de nuestra hora. Oye, bueno, no, es que está increíble la conversación, los proyectos,
y pues sobre todo ir, porque lo que estás haciendo es abriendo mercado, ¿no? Un mercado de concientización, más que, porque eso es lo que hace Walmart, ¿no? Concientizar acerca de los beneficios del uso de la lana merino. Que dices Correcto. el 80% viene de Australia, ¿no? Y el otro 20, ¿dónde están los borregos merino el otro 20%? Pura curiosidad, ¿eh? No, principalmente Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, Ah, algo ahí en, pegadito, sí, ahí pegadito, algo en Inglaterra, sí, y esos son okey, principalmente los productores de lana principalmente, merino. sí. Oye, muy bien, pues tenemos que seguir platicando. Ahora ya se nos acabó nuestra hora de industrialísimo y que como ya estamos todos acostumbrados a que a las 9 se cierra el sillón, no, el sillón no, se cierra la pantalla, pero bueno, vamos a seguir hablando un poquito más porque pues ya estamos aquí en esto. Proyectos, ¿cuál es tu siguiente paso Oye, con me tanto da la impresión de que nos da para una segunda vuelta y a lo mejor ahondar más en el bueno, tema de innovación. Me gustó mucho todo lo que yo hay creo Yo creo que que sí, platicar. creo que hay que platicar y como dar a conocer lo de la innovación, ¿no? Porque todo el mundo habla de innovación, innovación, pero al final del día no estás muy seguro qué quiere decir, ¿no? Porque, como Sí. tú bien dices, somos bastante reacios en México a cambiar. Así que, pues quedamos invitados para la siguiente, ¿no? No, yo encantado y como todo tiene, no solamente son estos buenas intenciones de crear cosas y eurecas, ¿no? Que te van a llegar, sino hay Sí, metodologías en el tema de innovación y razones eso, por las eso, cuales hay resistencia al cambio. Si no entiendes esta parte psicológica de la resistencia al cambio, es muy difícil que pueda florecer la innovación en una empresa o en la dirección de una empresa que después tendrá que transmitirlo a las áreas de la misma, ¿no? claro. Mira, Rubí Esmeralda Gracia dice, esperamos la segunda parte de esta grandiosa y espectacular conversación. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Y Rubí. Qué Javier buenas noches Ángel, se durmieron. sí, sí, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? A ver, aquí tenemos ay, lo voy a leer aunque sea larguísimo. Mi nombre es Uriel Pérez, soy de origen español y vivo en Francia. Carambas. Administro dos empresas que producen e importan aceite rojo. Ay, olvídalo. No, olvídalo. No, olvídalo. No, son de estos que se meten y dicen, estoy enfermo, alguien sálveme, que no sé qué. Yo pensé que nos iba a hablar de la lana merino. Olvídalo. Perdón No, a no te, todos ustedes por haber permitido la llegada de este intruso, que yo no sé cómo le hacen para meterse, pero bueno, ha de haber los bots esos de los que los hablan. bots se meten por Bueno, todos lados. por todos lados, por todos lados. Bueno, pues haremos una segunda parte para hablar sobre todo de innovación, ¿no? Ya tenemos muy claro qué es la función de Walmart, cómo va a ir evolucionando, pero sí creo que el tema de innovación es muy importante, ¿no? Muy Y ay, importante, muy dijiste, necesario. a ver, hace un momentito dijiste, ay, espero que no se hayan aburrido, ¿no? Y Rubí dice, para nada, nos mantuvieron súper atentos, para que Hombre, veas. qué gusto, qué gusto. Siempre, a ver, y este tema de innovación también, nosotros tratamos de hacer alianzas con universidades y con centros de investigación, porque al final ahí es donde pueden venir ideas, ¿no? Y tenemos una grata Claro, experiencia de haber trabajado con la Universidad de Oregon, que tiene un programa interesantísimo que se llama Sport Management Program, que es una especialidad que hay para que tú te formes en el mundo del deporte y del sportwear. Y pues no olvidar que Oregon es la capital de todas estas marcas, bueno, Nike ahí nace y está Columbia, y están muchas marcas nuevas sí, de sí, emprendedores que están haciendo cosas muy innovadoras en el sentido de sportwear y de todo este tema de deportes extremos y cosas de este tipo. Entonces, si en algún momento también platicamos de eso, fue muy interesante el haber hecho alianzas con la Universidad de Oregon
y alumnos que estuvieron haciendo proyectos con nosotros, que aprendimos muchísimo. Creo que las dos partes, la idea es que aprendieran ellos, pero yo creo que nosotros acabamos aprendiendo un poquito más de todo el proceso de innovación que llevan y cómo van haciendo los prototipados y entrando con productos nuevos al mercado, ¿no? Sí, en un mercado cada vez más competido, ¿no? Con un consumidor cada vez más demandante de, de funcionalidad, de sustentabilidad, de todo lo demás, ¿no? Y yo creo que ahí, por ahí el tema de innovación, pues queda totalmente upfront, como dicen, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Muy bien, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Jorge, por haber estado aquí con nosotros en esta conversación que te digo, es informal, no es una conferencia, no es nada, nada de ese tipo. Y me encanta porque van surgiendo los temas, pues conforme se va dando la conversación, y espero que podamos tener otra para hablar de innovación y sobre todo me interesa mucho lo de la Universidad de Oregon. Eso me parece una manera de acercarte a los innovadores, bueno, a las nuevas mentes. ¿No lo han hecho aquí en México? Fíjate que estábamos en ese inter cuando se vino la pandemia y eso como que desacomodó un poco las cosas, pero es cosa de retomar los puntos otra vez y desde luego todos estos recursos también abrirlos. Walmart tiene en su plataforma cursos gratis, eso no tiene un costo, pero hay todo un tema de formación. Si tú buscas X cosa del mercado, muchas van ligadas a la lana, sí, pero al final habla de mercados como es este que hablábamos del sportwear o de outdoor, que hay muchísima información gratuita que creo que la gente que se quiera meter a informar sobre otros modelos de negocio, sobre otras fórmulas para crear diseños y demás, pues ahí van a encontrar muchos recursos y son gratuitos, ¿no? Al final incluso viene con un reconocimiento al final para que tú vayas teniendo este acervo de conocimiento y son recursos muy, muy interesantes. Vale la pena echarse un ojo ahí en la página de Walmart y van a aprender también muchísimo, no solo de la lana, de textil en general y de textiles más funcionales, ¿no? Bueno, pues Javier Ángel nos dice, ojalá puedan visitar la Escuela Superior de Ingeniería Textil en la Ciudad de México. Creo que está en el Poli, ¿no? ¿Es en el Poli, Javier? Sí, creo que sí. Bueno, encantado, no contestó, invítenme, yo feliz de ir al Poli. Tienen ahí un laboratorio muy, muy bien montado, una mini fábrica, y hemos hecho cosas en el pasado con el Poli, entonces yo encantado. El día que quieran, bueno, están en mis redes sociales, me contactan, y feliz de ir. Con todo gusto. Poder retomar. Muy bien, pues ahora sí ya nos vamos, chicos. Dices, sí, es correcto, dice Javier, es en el IPN, en el Poli. Así es de que, pues, tienen que retomar eso. Así que, Javier, creo que te debes conectar. Si nos mandas un WhatsApp, te damos el WhatsApp de aquí de Jorge Plata para que conectes bien con él, para que sea más directo, ¿no? ¿Ok? Con muy todo bien. Gusto. Bueno, ya. Por tercera vez voy a decir buenas noches. Ana, qué gusto, te agradezco muchísimo la invitación, la verdad lo gocé y quedo en espera del capítulo 2, ¿eh? Ah, claro, y lo vamos a hacer porque aquí todo el mundo está pidiendo que haya una segunda ronda. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti y pues a todos los que nos estuvieron acompañando y haciendo comentarios. Así que gracias por haber estado aquí con nosotros, por haberse quedado 10, 15 minutos más, y a ti, Jorge, pues por tu tiempo, desde luego, y lo retomaremos rápidamente. Encantado y saludos a toda tu audiencia. Claro que sí. Nada más una pregunta, ¿estás en Cholula ahorita? Estoy en Angelópolis, muy cerca de Angelópolis, pero ya es esta parte que es Cholula, ¿no? O sea, a lo mejor de Cholula a Cholula estoy como a 5 minutos o 10, ¿no? Por el periférico, pero no estoy ahí en Cholula, pero ya es el área de Cholula, ¿verdad? Es pura curiosidad turística. Bueno,
Ok, muy bien, pues muchas gracias a todos, muy buenas noches, gracias por haber estado con nosotros, a ti, muchísimas gracias. Que estén muy Gracias, bien, muy saludos. buenas noches. Jorge, nos vemos, hasta luego, Bye, bye. bye. Y aquí tienen, nuestro invitado fue Jorge Plata y estuvo con nosotros hablando de Walmart y también de su empresa de Argentum Textil, que como ustedes han visto, la tecnología lo es todo y empieza en el hilo. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Muy, muy buenas noches.